Muy buenas noches para todos. De antemano ya agradezco la disponibilidad de los speakers y de todos que están aquí en esta noche de viernes para escuchar un poco de la experiencia de estos expertos, tanto de Chile cuanto de Argentina, con relación a este periodo tan difícil que estamos pasando frente al COVID-19. La intención no es revisar la enfermedad, pero simplemente presentar las acciones que están siendo hechas en cada servicio de estos representantes. ¿Okay? Son 7:02 de Brasil. Agradezco muchísimo a todos y para empezar, yo voy a llamar al doctor Guillermo Montiel, que es médico neumólogo del Hospital Fernández de Buenos Aires, es director del capítulo de sueño y ventilación de la AMR. Doctor Guillermo Montiel va a ser el moderador de la sesión y los presentadores serán César, Roberto y Gerardo. Muchas gracias a todos. Tu palabra, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Realmente, como moderador, es lo único que no tenía hasta ahora dentro de mi historial, pero bueno, moderador vamos a hacer lo mejor posible. Y es un honor y es un agradecimiento eterno poder reunirme, por lo menos aunque sea virtual, con un montón de amigos. Muchas gracias a todos. El primer presentador va a ser César, el doctor César Maquelón Ortiz, viejo amigo que va a estar hablando de todo lo que son las recomendaciones para el uso de ventilación no invasiva COVID-19. César está actualmente trabajando en la Clínica Dávila en Santiago de Chile. Después va a seguir el kinesiólogo Roberto Vera, especialista en toda la parte respiratoria, y es coordinador del programa, un programa muy importante del cual también nosotros queremos aprender mucho, el programa AVNI, o AVNI en español, de Chile. Realmente mi amigo don Gerardo Ferrero, emoción porque es un gran impulsor y trabajamos desde que éramos flacos y con pelo acá en Argentina en toda esta historia, así que va a ser otro placer escucharlos. Finalmente vamos a estar haciendo algunas preguntas y en el intermedio el programa que había dicho, que había presentado Claudia de las preguntitas. Así que bueno, César, somos todo oídos y gracias por este momento. Hola, buenas noches. Yo le pediría a Claudia si me puede ayudar con la presentación que le envié. Se le envié para que pudiéramos tener un orden de las diapositivas. Eso. Ok. Bueno, quiero ante todo saludarlos. Muchas gracias. Es una buena oportunidad para poder conversar sobre un tema que nos tiene extremadamente preocupados e inquietos. Y voy a tratar de mencionar cómo ha sido la evolución de esta pandemia y cómo tenemos que adecuar las recomendaciones de las diferentes sociedades, por ejemplo en Chile la Xochimilco y la SER, a la forma dinámica como esta pandemia empieza a progresar. Ella ha avanzado de tal manera que ha derrumbado cualquier pronóstico estadístico del número de casos y de pacientes hospitalizados. Por tanto, las recomendaciones hay que irlas ajustando a la realidad local en una ciudad, en una región, en un hospital, y de su capacidad de poder movilizar a los pacientes. Entonces voy a tratar de resumir brevemente cuáles son las recomendaciones de la Xochimilco, ponerle dos situaciones distintas de la Clínica de Ávila, cómo ha sido el tipo de soporte ventilatorio que hemos entregado, y finalmente mostrarles un preliminar del primer análisis de 529 pacientes egresados de la Clínica de Ávila con pronóstico y con tipo soporte ventilatorio. Doctor César, antes de seguir en la presentación, yo pediría entonces a Rui que presente las preguntas para que tengamos una idea de cuántas personas aquí presentes tienen experiencia con el tema que usted va a abordar. Perfecto.
Entonces ahí las personas pueden elegir una de las opciones. Vamos a esperar ahí algunos segundos. ¿Pueden ver la encuesta? Sí, sí. Sí, sí, perfecto, Rubén. Entonces, las preguntas son, ¿usted está en la línea de frente en el tratamiento del COVID? La ventilación no invasiva puede ser usada como estrategia para pacientes con COVID. ¿Y cuál la tasa de pacientes COVID en ventilación invasiva? Usan equipos no específicos de ventilación invasiva, entonces los equipos ahí pesados, neumáticos de UCI, y usan los equipos que también pueden ahí ser usados como ventilación no invasiva. Ahí ya tenemos ya un montón de personas, casi 50%. Perfecto, más unos segundos y... Perfecto, entonces estamos ahí encerrando la encuesta y los resultados que tenemos. Entonces ahí de todos los atendentes, los asistentes, casi 50% ahí está en la frente de en la batalla. La encuesta 2, la pregunta 2. Sí, entonces ahí, doctor César, casi todos lo creen que la ventilación no invasiva puede ser una estrategia, que bien. Entonces ahí muy probablemente va a hablar con personas que también están ahí usando la ventilación no invasiva. Y la tasa de pacientes con COVID, entonces aquí es una pregunta ya para las personas que están usando. Bueno, 30% de las personas, hay 50% de los pacientes que están usando equipos alternativos. Entonces también esto ya va a ser una información importante para la presentación de Gerardo. Y ahí, bueno, casi 10% tienen casi 70% usando, o sea, la mayor parte de los pacientes están usando equipos de ventilación no invasiva como una estrategia invasiva. Doctor César, gracias. Muy bien. Ok, la próxima nomás, Claudia. Parece que estas son te adelantaste un poquito, Claudia. No sé si puedes regresar, si no, parto de ahí. ¿No? Ya, voy a subir la mía, ¿ok? Entonces, aquí. Este es un informe que se hizo el 3 de mayo por parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El doctor Mauricio Canals y colaboradores hacen una aproximación de las PCRs informadas, como ustedes pueden ver aquí, y dependiendo del número de PCRs informadas en el eje de las X, pueden proyectarse hacia el eje de las Y pueden observar el número de casos nuevos. Está pendiente, en este momento esperaba que hubiera o se confirmara por cada 100 PCRs informados 9,8 casos. Sin embargo, en la segunda semana hasta la cuarta semana de mayo, ese número pasó a ser 30 de cada 100. Por lo tanto, el número de casos alcanzó un número PIB que empezó a estresar el sistema de salud chileno. Y esta es otra aproximación de los mismos autores en relación al número de camas UCI que se iban a ocupar dependiendo de la situación de casos nuevos que se iban produciendo. Esto se realizó más o menos en la última semana de abril y ustedes pueden observar cómo el número de camas necesarias para atender esos pacientes iba progresivamente aumentando. Si uno revisa, las recomendaciones se hicieron en un periodo previo. La mayoría de las recomendaciones, tanto de la Xochimilco como de la SEC,
se hicieron en una situación distinta a la que tenemos ahora en junio del 2020. Esas recomendaciones lo que hacen notar en primer lugar, frente al paciente con insuficiencia respiratoria y COVID, los pasos mínimos necesarios en relación a la toma de muestras de exámenes para poder confirmar la presencia del coronavirus. Además, descartar que no haya coinfección viral por otros virus que empiezan a aparecer ya en el invierno en Chile. Y además descartar la presencia de gérmenes concomitantes como pueden ser neumococo, hemófilos influenzae y otros. Y por supuesto, en todo paciente que llega febril, tratar de descartar que no tenga otro foco, ya sea urinario, cutáneo, etc. Además, se hace referencia al tipo de tratamiento que se va a usar, como ustedes lo pueden observar aquí. Un detalle muy importante es de que la infección por coronavirus, por el COVID-19, genera básicamente una monofalla, que es la falla respiratoria, una falla respiratoria en la cual no conocemos todavía en detalle o con objetividad cuáles son los datos que te hacen predecir el paciente que va a evolucionar con un distrés moderado a grave, o aquel paciente que se va a quedar en un estado de distrés leve y al cual tú le puedes administrar cualquier sistema de oxígeno hasta lograr una saturación adecuada, la esperada que tú planees para tu paciente. Puedes usar bigoteras, puedes usar máscaras de reinhalación parcial, no reinhalada, o sistemas de alto flujo como es la mascarilla multiven y otros sistemas que todos ustedes conocen cuál es la fracción entregada de oxígeno. Ahora, es muy importante la fracción de oxígeno que entrega cada sistema, porque la PAFI es uno de los elementos que nosotros usamos junto con la clínica del paciente, con el distrés respiratorio que tiene el paciente, la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria. La PAFI y algunas imágenes son las que nos van a permitir definir cuál es el paciente que va a requerir escalar en el tipo de terapia, es decir, ir a una UTI, usar una naricera de alto flujo, no invasiva, o si definitivamente el paciente requiere intubarse rápidamente. Todos estos elementos sirven para tomar decisiones, por lo tanto el cálculo de la PAFI es fundamental. Ahí están algunas de las recomendaciones en relación al uso de la naricera de alto flujo. En la medida que tú requieres fracción de inspirada de oxígeno más alta, probablemente vas a tener que usarla. Un detalle muy importante es aquellos pacientes en que no las debes usar. En relación al flujo generado por la cánula nasal, se plantea que por cada 10 litros por minuto de flujo se va a lograr más o menos un punto de presión positiva en la vía aérea, y eso, si tú usas lo que se recomienda, entre 4 a 60 litros por minuto, vas a lograr probablemente reclutar algunos sectores de pulmón y permitir mejorar la relación ventilación-perfusión y mejorar la PO2 final que tiene el paciente. La contraindicación más importante es no usarla en pacientes hipercámnicos, pues en ello tú necesitas aumentar el volumen en minutos y la CENAF no es el elemento que debes usar. No está de más destacar que todos los profesionales o el personal que atiende al paciente debe usar las EPP grado 3 para poder protegerse y evitar el contagio. Se hace hincapié también en relación a algunos de los parámetros usados como buena respuesta, como es la disminución de la fracción inspirada, la disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, y otros signos como la disminución del score de estrés respiratorio de Cabrini, que se comenta más adelante en forma breve. Los parámetros de falla obviamente son aquellos que nosotros ya conocemos en la práctica clínica, que va a ser, no hay un cambio en la frecuencia respiratoria o esta aumenta, la frecuencia cardíaca se mantiene alta, el paciente sigue con uso de musculatura accesoria, hay deterioro gasométrico, y ahí los pasos a seguir van a depender de con qué elementos de apoyo tú cuentes, si tienes no invasiva, si tienes una cama UCI disponible, etc. Está el score de Cabrini, que es útil para que varios médicos puedan tener elementos objetivos para tomar decisiones. Solo para contarles, en el mes de abril éramos 6 broncopulmonares en la clínica Dávila que atendíamos los pacientes. Llegó un momento en que pasamos los 110 pacientes, luego llegamos a fines de mayo a 300, y por lo tanto tuvieron que incorporarse 24 médicos, cardiólogos, reumatólogos, neurólogos, y ellos necesitaban algunos parámetros objetivos para tomar decisiones en los pacientes que estaban
en las unidades de médico-quirúrgico. En relación al manejo del soporte, lo que más destaca en la mayoría de los consensos, especialmente como el de la Xochimilco en relación al manejo no invasivo, es básicamente su escasa recomendación o poca fuerza para recomendarla, haciendo hincapié básicamente en los riesgos de aerolización de virus y que podría posiblemente a lo mejor retardar el uso de la ventilación mecánica invasiva y por lo tanto poder tener un paciente en peores condiciones. Sin embargo, eso no está reflejado en todos los estudios, en su número de publicaciones chinas, italianas y otras, que encuentran un lugar muy importante para el uso no invasiva como tratamiento después de la naricera alto flujo o con la naricera alto flujo en forma alternada, o en algunos casos como puente hasta que tú puedas tener una cama disponible. La intubación orotraqueal, solo para recordar, tiene que ser con las mayores medidas de protección porque es uno de los elementos o el momento en que más aerolización de virus se produce. Hay toda una técnica descrita, un protocolo por lo menos en el lugar donde trabajo y que yo creo que lo tienen en todos los sitios para evitar la aerolización, que no lo vamos a mencionar, y los criterios son básicamente aquel paciente que ya está con un trabajo respiratorio extremo, una taquipnea mayor de 30, pese a todas las medidas, naricera alto flujo, no invasiva, etcétera, que tú estás usando en él. Y algunas de las recomendaciones que se hace para la ventilación mecánica invasiva, que son volúmenes pequeños, mantener una PCO2 en un rango aceptable entre 35 a 60, tratando de proteger el pulmón de la mejor manera posible. Y aquí hago hincapié a algunos trabajos como una publicación del Pulmonology de Ambrosino y Wick, que hacen referencia a algunos trabajos chinos, en el cual, por ejemplo, hacen o mencionan que hasta un 20.1% de los pacientes hospitalizados en China por COVID-19 usaron no invasiva, eso era un rango de 4,9 a 56%, dependiendo del grado de estrés o el tipo de paciente que se manejaba en ese hospital. En Italia esto fue un 11%, en Estados Unidos ha sido de un 0 a un 19%, la CENAF se usó en un 22,8% en pacientes en China, en Italia no se ha usado muy poco y en Estados Unidos ha variado de 4,8 a 42%. Otras publicaciones hacen referencia de que como primera aproximación en pacientes con distrés respiratorio severo, un 63% de los pacientes fueron tratados con CENAF como terapia de primera línea, 33% fueron tratados con BNI y 4% fueron tratados con ventilación mecánica invasiva. El fracaso a la CENAF es casi cero cuando la PAFI es mayor de 200 y es de un 63% cuando la PAFI es menor a 200. Otros trabajos chinos hacen referencia al uso de CENAF y no invasiva asociado o no a prono. Hay varios trabajos desde el punto de vista fisiopatológico que a lo mejor lo van a comentar más adelante, cómo el aire tibio y húmedo puede ser muy útil para preservar algunos de los mecanismos de defensa de la vía aérea y evitar la sobreinfección. Sin embargo, esta modalidad de CENAF, BNI con o sin prono reduce la mortalidad y disminuye la necesidad de intubación a un 1% de los casos versus 2% que era el promedio nacional en ese momento en China. Prácticamente muchas de las sociedades de enfermedades respiratorias de diferentes países, por lo menos de estas 9 asociaciones, 5 de ellas promueven el uso de CPAP o no invasiva y 6 de ellas promueven el uso de la naricera de alto flujo, es decir, creemos que la no invasiva tiene un espacio importante y probablemente va a depender de la cantidad o disponibilidad de equipos de camas UCI en cada institución. Está prácticamente estudiado en diferentes sistemas de que el grado de aerolización de partículas va entre 40 centímetros, 80 centímetros, y por lo tanto cualquier profesional o persona que va a atender un paciente a menos de 1 metro tiene que tener EPP tipo 3 para protegerse, incluir máscara N95. Esta es una foto del 8 de abril de 2020, iniciando la pandemia en Santiago. La clínica de Ávila está en el área norte, pero solo para hacerles hincapié. En ese momento, la clínica tenía 388 camas abiertas y de ellas solo 68 estaban asignadas a pacientes COVID, con una ocupación que era de un 60.3%. Esto fue abril. Al 20 de mayo, el número de camas COVID abiertas
era más de la mitad de las camas totales de la clínica, eran 252, con 203 de ellas ocupadas, con un índice de ocupación de 80,1, y ya teníamos 50 pacientes COVID en ventilación mecánica invasiva. Si ustedes ven aquí, hay 50 pacientes COVID, y ese crecimiento se debió a que se tuvieron que activar 2 UCI, incluyendo el postoperado de pabellón, en donde ya teníamos 8 máquinas de anestesia funcionando. Por otro lado, la UTI, que estaba llena 100%, tenía 48 pacientes. En la UTI, más de la mitad de ellos con no invasiva, y habían 100 pacientes con distrés moderado en las áreas de MECU, sin contar los 60 pacientes que estaban hospitalizados en el servicio de urgencia. Es decir, hubo un cambio, pero tremendo, hubo que crecer casi un 200%, tanto en camas MQ, camas UTI y camas UCI ventiladas. Aquí está el detalle, habían en las zonas habituales 50 camas ventiladas, 48 de ellas ocupadas, y por otro lado ya empezamos a ver esto, teníamos de las 48 camas UTI, 16 pacientes estaban ventilados no invasivamente, habían 4 pacientes no COVID ventilados, y 10 pacientes ya estaban en NAF. Por lo tanto, hubo que generar rápidamente protocolos de manejo, y este fue un protocolo simple que diseñamos, que es cualquier paciente COVID positivo o que tenga una neumonía, ya sea la radiografía, el escáner tipo COVID, le hacíamos rápidamente una evaluación completa de sus exámenes de laboratorio, signos vitales, patrón respiratorio y cálculo de la PAFI. Si tenía PAFI mayor de 200, con lesiones difusas no confluentes, quedaba en MQ. Si tenía una PAFI menor a 200, con un TAC con lesiones confluentes, ese paciente iba a la UTI con mínimo máscara multiven al 50. Si su PAFI se mantenía entre 150 y 200, probablemente le administraban corticoides y seguía en la UTI. Si bajaba de 150, iba a analizar alto flujo con corticoides, y si la situación se mantenía sin cambio o decaía su PAFI, rápidamente se conectaba no invasiva con un IPAP máximo sugerido de 18 a 20 centímetros de agua, un EPAP mínimo de 8 y una máscara no ventilada con codo azul adosada o un filtro HME a la salida de la máscara. Esa fue una de las primeras indicaciones que tuvimos que dejar. Además, debimos de crear un score, que es el QALY, que es un score usado por varios países, en Estados Unidos, en Inglaterra, que toma la expectativa de vida esperada en cada país, le restas los años y ese valor lo multiplicas por 1, considerando que ese número de años por vivir va a ser de una salud plena. Sin embargo, a este 1 le tienes que restar una décima por cada comorbilidad. Si es diabético, 0,1 menos; si es hipertenso, 0,1 menos nuevamente; si es insuficiente renal sin diálisis, 0,1 nuevamente, y esto generaba un valor. Si ese valor o ese QALY era menor a 15, había dudas de si ese paciente debería pasar a intubarse. Si su QALY era mayor a 15, ese paciente tenía la opción de ir a intubarse, y se generaron algunos criterios de prioridad para intubación y UCI, que fueron los elementos básicos para orientar a todo el grupo de médicos que estaban trabajando con pacientes COVID con distrés moderado o leve en las unidades de médico quirúrgico. Tuvimos que crear videos de manejo, cómo colocar los sistemas de protección, qué tipo de máscara usar, cómo evitar la aerolización, tanto con máscara como con traqueostomía, que lo van a conversar más adelante. Y esta es la situación al día 3 de junio. El día 3 de junio, hace unos días atrás, teníamos 387 pacientes COVID en la clínica. De ellos habían 62 intubados y conectados en UCI, incluyendo el pabellón, que subió de 8 a 15 camas. La unidad coronaria se transformó en camas UCI. Habían 3 UCI funcionando, habían 62 pacientes intubados. Aquí habían 5 pacientes intubados en la UTI y habían 2 pacientes intubados en urgencia. Por otro lado, la unidad de cuidados intermedios tenía 72 pacientes, la gran mayoría de ellos con sistemas de apoyo no invasivo, como ustedes ven. De estos 72, 30 estaban con ventilación no invasiva, 16 estaban con NAF, y además teníamos 190 pacientes en MQ en condiciones clínicas distintas a lo que habíamos tenido en abril y mayo. Es decir, para esa fecha, de esos 387 pacientes hospitalizados en Clínica de Ávila, 68 estaban en ventilación mecánica invasiva, 31 pacientes estaban en ventilación mecánica no invasiva, que es el 8%, y 21 pacientes estaban con NAF, que es el 5,4%. Es decir, el 42% de los pacientes de la UTI están en ventilación mecánica no invasiva.
Y esto es algo que yo les adelanto, que es un análisis de 529 pacientes egresados hasta el 3 de junio en la Clínica de Ávila, y ustedes pueden ver los que no requirieron ningún tipo de apoyo de oxígeno, 176, que es un 33%, los que requirieron solo oxígeno, un 37,6%, los que usaron CENAF, 6,4%, CENAF mano invasiva, 2,6%, BNI sola, 21 pacientes, el 4%, BNI que después terminó en invasiva, 17 pacientes, el 3,2%. Es decir, aquí tenemos un 10% de los pacientes que fueron egresados de Clínica de Ávila usaron ventilación mecánica no invasiva. Ventilación mecánica no invasiva, perdón, invasiva sola, al tiro, o sea, llegan a la urgencia tan grave que se intuban y suben, 68 pacientes, que es un 12,9%. De estos 529 pacientes, egresaron vivos de la Clínica de Ávila 448, se trasladaron a otros centros 35 pacientes y fallecieron 50. Nuestra mortalidad global es un 10,35, y aquí está la mortalidad según tipo de apoyo, con CENAF más BNI, con BNI sola, con BNI más ventilación mecánica invasiva y con ventilación mecánica invasiva sola. Lo que no tenemos respuestas, que eso es un tema aparte, es por qué los pacientes que hacen este infiltrado inflamatorio agudo, esto es el día 20 de mayo, 15 días después, el 5 de mayo, generan este fenómeno grueso, fibrótico, organizado, que lo mantiene en insuficiencia respiratoria, incluso independiente de que hayan partido con ventilación mecánica invasiva, de que hayan usado corticoides, etc. Las preguntas quedan entonces: el daño pulmonar que evoluciona hacia organización y fibrosis, ¿de qué factores depende? ¿Cómo identificamos los pacientes que evolucionarán bien con ventilación invasiva sola? La BNI es un puente hacia ventilación mecánica invasiva. Hay pacientes que, pese a ventilación mecánica invasiva precoz, desarrollan organización del daño pulmonar. Creemos que hay varias cosas que debemos responder. Los pacientes que están en UTI deben ser evaluados por médicos que están familiarizados con el uso de esta terapia. Pienso que las 48 horas son vitales para definir qué paciente puede seguir con invasivo y qué paciente debe intubarse rápidamente. Y aquí les hago una acotación a alguna de las referencias, agradeciéndole a estos chiquillos de la Universidad de los Andes que me permitieron tener la información de los 529 casos egresados al 3 de junio y podérselas entregar. A futuro, cuando se publique, va a haber correlación de ferritina, doble dímero D, PCR y otros elementos que pudieran tener valor predictivo de muerte entre vivos y fallecidos. Eso es. Muchas gracias, César. Realmente impecable, como siempre. Y estos datos generan dudas, generan preguntas más que dudas, y la idea va a ser empezar a tratar de responderlas si alguien puede. Así que bueno, vamos a seguir con las preguntas al final. Ahora me gustaría presentarles al kinesiólogo Roberto Vera, que es, como les decía antes, el coordinador del programa de ABNI de Chile. Creo que antes de la presentación de Roberto vamos a hacer unas pequeñas preguntas como hicimos con César. Y después, al final, César, vamos a estar haciendo las preguntas entre todos. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hola, mi nombre es Roberto Vera, trabajo en el Departamento de Kinesiología y además en el programa de ventilación domiciliaria. Soy el coordinador de la región metropolitana del programa AVIA, son estas siglas extrañas que decía el doctor Montiel. Bueno, vamos a conversar un poco sobre los antecedentes generales enfocados en pediatría, los pacientes crónicos, que es lo que nosotros más vemos. Tuvimos un incremento importante, yo creo que en los pacientes pediátricos, para tratar de desocupar camas críticas, ingresaron muchos, por lo menos 20-30% en los últimos 2 meses, preparándose para la pandemia. También un poquito del uso de la BNI y los agudos, es un tema controversial. Si uno revisaba esto en marzo o finales de febrero, estaba casi contraindicada el uso de la BNI, cosa que ha ido mutando, tal como mostró el doctor Maquilón. En la actualidad se está usando en pacientes seleccionados y hay que tener claro cuáles son los pros y los contras. También las recomendaciones de la interfase y algunas recomendaciones finales, tanto para el manejo de los crónicos estables que resultan COVID positivos, que son
usuarios de ventilación mecánica no invasiva en las casas. Más o menos la epidemiología actual, esto lo hice hoy día, los menores de 15 años representan el 4,3% del total de casos de COVID positivo. Y si ustedes se fijan acá abajo, los pacientes actualmente que están hospitalizados son 14, y de estos, los que han estado hospitalizados, tenemos 5 pacientes con invasivo atráqueo de los pediátricos, 1 con BNI en destete, 5 con NAF, 5 con BNI y 12 con ventilación mecánica invasiva. Entonces, la magnitud de la pandemia en pediatría en realidad no es tan importante, en el sentido de que no ha perjudicado tanto la red asistencial, sino que se ha enfocado o afectado, como dice la epidemiología en el mundo, al mundo de los adultos. Algo que tenemos que tener presente a la hora de usar ventilación no invasiva, que cuesta entender por qué lo contraindica, ¿no? Como en un comienzo estaba contraindicado, y es porque el daño pulmonar, ¿cierto? Como produce este edema en el pulmón, se produce esta alteración en el BQ, y el paciente incrementa su driver respiratorio. Al incrementar el driver respiratorio, lo que hace es que incrementa la presión transpulmonar, y si ustedes le suman en un paciente que está vigil, que está utilizando su musculatura respiratoria, presión positiva en la vía aérea, esto va a aumentar el daño que va a haber en las distintas unidades alveolares, ya que se está produciendo una asimetría en la distribución de la presión en el territorio alveolar. Entonces, como tenemos zonas que están edematizadas, esas zonas van a sufrir mayor estrés mecánico por sobredistensión, por este aumento en la presión, en un paciente que está vigil, que está aumentando su drive respiratorio. Entonces, ahí está el problema con la ventilación no invasiva, en donde si no nos preocupamos de tener bien sincrónico un paciente, donde vamos a estar dándole presiones que son adecuadas, o en donde el daño pulmonar es muy significativo, entonces la ventilación no invasiva no está siendo suficiente para suplir las demandas ventilatorias del paciente, se va a correr el riesgo de retrasar la intubación en un paciente que tiene clara indicación de ello. Bueno, este es un esquema que va a representar esto. Si tenemos un paciente que tiene un daño pulmonar que es más o menos leve, que está haciendo un drive respiratorio, un esfuerzo respiratorio que es bajo, le doy una pequeña presión de soporte, logro adaptarlo bien a la ventilación, este paciente debería andar bien con la ventilación no invasiva. Y de ahí es que se sugiere la realización de pruebas con ventilación no invasiva que duran entre 30 y 60 minutos y no más que eso. Si el paciente anduvo bien, ya sea porque toleró la interfase, las presiones y baja el esfuerzo respiratorio, el paciente es un buen candidato para la ventilación no invasiva. Pero si en esta prueba corta el paciente no le va bien, el paciente no va a ser un buen candidato y debería ser manejado de forma invasiva lo antes posible. Otro dato importante que hay que tener presente es el rol que cumple el volumen corriente. Si el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio grande, con las presiones de soporte que se le están entregando, el paciente va a mostrar mayor o va a utilizar mayor volumen corriente, entonces vamos a tener un paciente que tiene volumen corriente corregido por kilo de peso ideal, va a ser mayor. Entonces, ¿qué se ha visto en este trabajo ya del 2016 en la falla hipoxémica aguda, en pacientes que utilizaron ventilación no invasiva? Los que utilizaban mayores volúmenes corrientes, estos pacientes presentaban mayor falla a la utilización de la ventilación no invasiva. Otra cosa que hay que tener presente es la evolución de la patología, cómo evoluciona este COVID. Entonces vamos a tener, bueno, esta falla hiperglúcida en estos pacientes, todos van a requerir, que son los más severos, van a requerir intubación rápida, pero los pacientes que presentan una falla indolente con mejoría, que uno no los ventila, no los soporta en forma adecuada, que no son soportados en forma adecuada, pueden presentar falla en alguna de estas etapas y empezar con una lesión autoinducida por el aumento en el trabajo respiratorio del propio paciente, lo cual lo puede llevar a este comportamiento bifásico. Después de una leve mejoría, el paciente empieza a empeorar y cae nuevamente en una falla aguda que va a requerir soporte ventilatorio invasivo. Por eso es tan importante tener claro el concepto de que se hace la prueba corta, 30 a 60 minutos, si el paciente tolera, es un buen candidato para el uso de la ventilación. Las consideraciones generales, bueno, estas son las recomendaciones generales para el uso de la ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria
hipoxémica y en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Una de las cosas importantes del equipo clínico experimentado, que dada la pandemia, dada el aumento de camas, como mencionaba el doctor Maquilón, es algo que cada vez está escaseando más. No tiene que tener contraindicaciones como deterioro de conciencia o algún empeoramiento clínico importante. Hay que tener una vigilancia estricta en esta evaluación inicial de 30 a 60 minutos, y en caso de que el paciente no tolere o falle, la intubación rápidamente en forma, para evitar que el paciente fallezca. Y según las guías de TS, esto puede ser principalmente en pacientes seleccionados y que sí o sí se tiene que realizar esta prueba corta de tolerancia. Bueno, lo mostró el doctor Maquilón, pero en general lo que hay que evaluar el trabajo respiratorio o el respiratorio, si el paciente está realizando más esfuerzo. O sea, ¿qué es lo que uno siempre espera cuando uno instala el ventilador, la ventilación invasiva? El paciente se acomode bien a la máscara, setea las presiones y que el paciente descanse. Lo que hay que buscar con esto, sobre todo los pacientes con COVID, que el paciente descanse y hacer una adaptación de la ventilación a la mecánica del paciente. O sea, que el paciente descanse su músculo respiratorio, descanse su mecánica ventilatoria con el soporte ventilatorio que le están entregando. Al utilizar la ventilación mecánica no invasiva hay cosas que son muy importantes. Independiente de que todos tenemos que usar la EPP, mascarillas N95, pecheras con mangas, protectores faciales y todo, la EPP completa, hay consideraciones para el equipamiento que uno va a usar, porque aquí uno le pregunta a la gente de urgencia, le pregunta a la gente de algunos hospitales y tienen miedo por la dispersión y la contaminación del personal. Bueno, se tiene que utilizar a la salida del equipo un filtro, un viral bacteriano, idealmente un EPA, pero en la actualidad en Chile están muy escasos los filtros EPA, se agotaron, pero se puede usar un filtro viral bacteriano o un filtro HMF. Los filtros HMF, aparte de ser intercambiadores de calor-humedad, tienen una barrera electrostática que va a filtrar virus y bacterias con eficiencia del 99,9%, que es la mayoría de los que se usa en Chile son de buena calidad. Y en relación a la mascarilla, hablamos de mascarillas no ventiladas, son las mascarillas que tienen un codo azul, se coloca el filtro y luego viene un portal exhalatorio. Ahora, igual uno puede usar una mascarilla que tiene la fuga incorporada, pero hay que sellar la fuga. Eso lo he visto que se está pasando en los hospitales. Usan las mascarillas convencionales, sellan las fugas que tiene incorporada la mascarilla o la fuga intencionada, le colocan el filtro y usan estos adaptadores que hay disponibles. Eso es muy importante para evitar la dispersión del virus por las gotículas. ¿Ya? Bueno, aquí hay distintos modelos, esto me lo prestó un amigo de ResMed, en donde podemos ver distintos escenarios. Esto es en pacientes que están invasivos y es lo que nosotros vemos en las casas. En las casas nosotros usamos estos tipos de dispositivos principalmente con esta configuración de acá, o la configuración siguiente en donde vamos a tener válvula activa, filtro a la salida del equipo, filtro entre la mascarilla y la válvula activa del paciente, y siempre tener un filtro entre la mascarilla y la válvula exhalatoria, porque todo lo que el paciente vaya a eliminar tiene que ser filtrado. Este filtro puede ser un HMF, idealmente un HMF, si no un viral bacteriano en el caso que no tenga. Aquí me saltó una. Lo mismo, si usan, en vez de válvula activa, en vez de válvula activa, usan un portal exhalatorio pasivo, monorama, filtro, el portal, filtro, la mascarilla no ventilada del paciente. Es lo más importante. Podemos tener un filtro, esto es lo ideal, y esto es lo mínimo que se tiene que utilizar. ¿Ya? Un filtro entre el portal exhalatorio y la mascarilla del paciente. Algo que nosotros hemos estado usando mucho en los pacientes crónicos, bueno, no mucho, sino que estamos en forma incipiente, es la utilización de la telemonitorización. Entonces, los pacientes crónicos estables que nosotros ventilamos con ventilación no invasiva, estamos empezando a usar la telemonitorización, que ha sido muy útil en esta época de la pandemia. En estos pacientes crónicos, que son pacientes COVID positivos, que están en las casas, nosotros tenemos aproximadamente en la región metropolitana, que es lo que a mí me toca coordinar, 160 pacientes con ventilación invasiva, y de estos pacientes que son crónicos estables, sin una falla aguda, las instrucciones generales son el uso de los filtros,
la habitación del paciente a la hora de la atención, que va el profesional a ver al paciente, tiene que estar solo el paciente y un cuidador. Se le recomienda a la familia que ventile, que limpie frecuentemente las superficies, y el ajuste de las visitas al mínimo necesario, con tiempo de exposición directa al paciente menor de 15 minutos. Acá les muestro unas imágenes de cómo estamos usando los filtros en los portales exhalatorios. Aquí podemos tener ya sea a la tractomía del paciente o a la mascarilla del paciente, y colocamos el portal exhalatorio, y en el portal exhalatorio estamos usando el filtro, que es una de las opciones de más bajo costo, ya que la disponibilidad de los filtros no está tan presente. Acá lo ideal podríamos tener un filtro EPA, como ese, y un filtro viral bacteriano a la salida del equipo, o un filtro HMF y un filtro EPA a la salida del equipo, que sería lo ideal, pero dadas las limitaciones de recursos que se nos están acabando hasta las mascarillas, entonces es complejo. Pero estas son las recomendaciones que hay que utilizar en los pacientes para evitar la contaminación del resto de las personas que están cerca de este paciente. En un momento se planteó suspender la ventilación en los crónicos, lo cual es una medida impensada e impracticable. Bueno, como conclusiones finales, la ventilación en los pacientes, la ventilación no invasiva va a ser útil en los pacientes que sean seleccionados. Puede ser muy peligroso si no se selecciona bien al paciente, ya que genera mayor trabajo, mayor drive, mayor daño a nivel pulmonar. Puede ser seguro en pacientes con hipoxemia no severa que necesiten esta ventilación. Ojo con mucha atención, mucho ojo con los volúmenes corriente altos, que es un indicador de que el paciente puede estar haciendo mucho trabajo ventilatorio. Bueno, para adultos, hay helmet en pediátricos, pero para adultos el helmet o la escafandra ha resultado ser muy bien tolerada por los pacientes. Y en la ventilación no invasiva, recuerden el uso de doble rama, mascarillas no ventiladas, filtros viral bacteriano o HMFA, que sería como lo ideal. Si no, por lo menos tener filtros HMFA que sean intercambiadores y además tengan poder de filtrado, ¿no? Eso ahí yo les dejo mi mail. Si no fue muy claro, alguien me puede hacer alguna consulta. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Las preguntas vienen ahora después, prepárate, así que vamos a estar. Muy interesante todo lo que estás presentando ahora en pediatría y en chicos, que es otro de los temas realmente importantes que tenemos acá. Bueno, Gerard, mon ami, vamos a... Gerardo va a tocar un tema que es interesante, sobre todo práctico, que es cómo transformar un ventilador de ventilación no invasiva en un ventilador de críticos. Igual creo que ahora Rui va a hacer preguntas, creo. Y bueno, y después de la presentación de Gerardo, vamos a estar haciendo las preguntas. Recuerdo que las preguntas las hacen por question and answer, así las vamos a ir poniendo. Bueno, acá están las preguntas de Rui. Muchas gracias, Rui, muchas gracias, Guillermo. Desde ya, bueno, agradecerles la presencia a todos. Como dijo Guillermo, bueno, esto es una reunión de viejos amigos, aunque en realidad no debería decir viejos, porque si no ya se van a dar cuenta que estamos en el grupo de riesgo, o por lo menos el 75% de ellos. Así que, nada, muchísimas gracias por su atención. Y en realidad el tema de por qué surgió este título. En realidad, bueno, van a ver que voy a basarme en gran parte en un trabajo que está en Press, del grupo de Gerardo Tuzman, de Argentina, sobre justamente cómo a partir de ciertas modificaciones, un equipo que habitualmente utilizamos para BNI, y que en el caso del estudio idealmente también puede ser utilizado en forma invasiva, puede de alguna forma cubrir los baches de los cuales estamos escuchando tanto en el caso del doctor Maquilón como en el caso del kinesiólogo Roberto. El problema cuando se nos acaban las herramientas, cuando se nos empiezan a acabar las municiones. Y esto nuestro grupo lo viene presentando desde el inicio de la pandemia, donde, bueno, hoy por hoy, lamentablemente, en la realidad que nos toca vivir aquí en Brasil, ustedes ven los números, esto está actualizado recientemente del clásico site del Johns Hopkins. Lamentablemente Brasil ocupa un lamentable segundo lugar
con 40.000 muertes, casi 41.000 muertes, y a la tasa de 1.200, 1.300 muertes que tenemos en las últimas semanas, lamentablemente estaremos ocupando también el segundo lugar en la tasa de óbito. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es decir, bueno, si yo preciso de un 5%, conforme cita la literatura, de equipos de crítico para ventilar estos 800.000 pacientes que tienen COVID positivo, si un 5% de esos 800.000 serían 40.000. Yo entiendo que voy a precisar aproximadamente 40.000 ventiladores de crítico para esta situación. ¿Ok? Porque son los pacientes que ese 5% que va a desarrollar justamente el cuadro de distrés respiratorio agudo asociado al COVID. El tema es que aquí los números también no son seguros, porque en realidad si yo considero una tasa de letalidad de estos 800.000 y tengo 41.000 muertos, esto me está dando una tasa de letalidad de un 5%. Si yo sé que la literatura me habla entre el 1 y el 2%, o entre el 0,5 al 2%, si yo lo extrapolo al 2%, yo debería tener en realidad 2 millones aproximadamente de pacientes que están con COVID positivo para tener esta tasa de mortalidad. Lo cual, si tengo 2 millones a un 5%, ya serían 100.000 los pacientes que estarían requiriendo sistemas de alta complejidad. Entonces, estos números, que si bien asustan, en la realidad son peor. Y lo que nosotros vemos, lamentablemente, y esto ya fue previsto al final de marzo por la propia FDA, es decir, bueno, ¿qué hacemos cuando se nos empiezan a acabar las municiones? Está fuera de discusión, ya todos entendemos que una tomografía como la que mostró César Maquilón es indiscutible que va a precisar de ventilación invasiva y de todos los criterios de sostén ventilatorio, mientras podemos cubrir médicamente a esos pacientes. No obstante, la realidad que nosotros vemos aquí en Brasil todos los días es que los pacientes se mueren en la ambulancia o se mueren en lo que aquí se llaman UPA, que son unidades de pronto atendimiento, como se llaman aquí, esperando una cama de UTI y con una canulita de oxígeno en la nariz. Entonces, el problema es decir, ¿por qué no se le aplica BNI o por qué no se intuba con equipos básicos, por lo menos en una fase primaria, como puente hasta conseguir una cama de UTI y poder tratarlo entonces con las medidas un poco más apropiadas? Pero justamente la FDA ya previó esta situación y justamente cita en su propio reporte que si el número de ventiladores de instalación se está agotando, considera dispositivos alternativos. Estos son los que habitualmente generan o soporte ventilatorio o soporte de vida a nivel domiciliario. Entonces, aquellos ventiladores continuos etiquetados para el uso del hogar, en muchos casos, pueden funcionar excelentemente bien, porque prefiero ese ventilador a tener un paciente que después se muere con una canulita de oxígeno, con una muerte horrible. Por el otro lado, también, si vamos a aplicar BNI y tenemos que utilizar otro tipo de equipos, los equipos que habitualmente, como mostraba Roberto, pueden ser utilizados en domicilio y que por las características tecnológicas y de evolución tecnológica son utilizados también en terapia intensiva en muchos lugares, entonces no tenemos que dudar al respecto. En algunos casos hasta citan equipos para tratamiento de apnea de sueño, CPAP, etc. Esto obviamente en una escala que tiene que ver justamente con el nivel de gravedad del paciente y fundamentalmente el nivel de expertise o de experticia o de conocimiento o de práctica que tenga el profesional. Entonces, en realidad, cuando empezamos a hablar de por qué estos equipos vienen siendo estudiados y comparados con los equipos de terapia intensiva desde el primer trabajo de Burbura Fong del año 97, del grupo Kaczmarek, que comparaba en aquel momento el ideal de terapia intensiva, que era el 7200, el Puritan-Bennett, versus equipos el cual no habían cambiado en su tecnología desde el primer equipo binivelado lanzado al mercado, patentado en el año 1993. Fíjese que otros estudios, aquí 2002, el equipo IPAP-2, comparado con 3 equipos de terapia intensiva, y así fueron evolucionando los trabajos comparativos, hasta aproximadamente el año 2012, donde en realidad lo que se demostraba, que cuando se analizaban estos trabajos de campo, cómo era el producto presión-tiempo para disparar la máquina, la velocidad de presurización, el criterio de ciclado, en muchos casos, estas maquinitas funcionaban mejor que los equipos de terapia intensiva.
claro, esto dejó de estudiarse, dejó de aplicarse, y en realidad en la práctica nosotros durante muchos años utilizamos estos equipos y se siguen utilizando, porque como les digo, o sea, el desarrollo tecnológico fue evolucionando en forma significativa. El grupo de Ramón Farré, junto con el doctor Montserrat, lanza en el 2017 un estudio más detallado para entender qué hay en ese black box, o sea, cómo que funcionan estas máquinas. Y en realidad hay varios conceptos, pero en términos generales, estos generadores de flujo, que ya vamos a hablar entonces de alta gama, si nosotros vemos entonces justamente este esquema en la porción inferior, vamos a ver entonces que el cerebro, la matriz funcional que generó el desarrollo de todos estos productos de alta gama, tiene que ver con el control, la unidad de control, que es ni más ni menos lo que estamos viendo aquí a nuestra derecha, cuando le sacamos la tapa a este equipamiento, a este equipo, donde vemos justamente el mainboard, esa placa madre que es la encargada de analizar todos los inputs que vienen desde la programación propiamente dicha hasta el sistema retroalimentado de lo que vuelve del paciente. Entonces, esta máquina, este mainboard, se encarga de procesar específicamente para qué, dar una respuesta desde el punto de vista del trabajo que tiene que hacer el generador de flujo per se, en estos casos una turbina de extrema baja inercia, y específicamente dos sensores básicos, sensor de flujo y sensor de presión. Cuando nosotros le sacamos, justamente como se ve a la derecha, le sacamos el mainboard, vamos a ver entonces que tenemos el sensor de flujo en la porción posterior, el motor o el blower, justamente que ocupa todo el espacio aquí anterior, y esta parte posterior, que es básicamente la encargada, es un muffler, es un amortiguador sonoro, que es la encargada justamente de amortiguar el sonido generado por estas turbinas que trabajan a un régimen muy alto, pero que son de altísima durabilidad, y que tienen la capacidad de en pocas décimas de segundo cambiar de una presión positiva inspiratoria a la presión positiva expiratoria. Entonces, hoy por hoy, la tecnología de estas máquinas, o la gran mayoría de ellas, permite que sean justamente aprobados por las diferentes entidades, fundamentalmente para uso no invasivo, para lo cual fue descrito inicialmente, como también para uso invasivo. Ahora, ¿qué tengo que considerar cuando tengo que pensar en realidad en la situación de emergencia en un paciente con COVID? Las normas ISO, de las cuales en algunos casos se mantienen inalterables desde el 2004 para los pacientes que requieren de equipos dependientes, pero que sí tuvieron actualización para los pacientes con falla o con insuficiencia respiratoria en el año 2018, si nosotros vamos a ver los requerimientos de la máquina que podemos utilizar para no invasiva o, en algunos casos extremos, invasiva en nuestros pacientes con COVID, tiene que ver que estos equipos tienen que proveer justamente la capacidad de monitorizar y asegurar que tanto el volumen cuanto la presión sean totalmente confiables. En primera instancia, esta máquina, al margen de tener un software y un hardware apropiado, lo que tiene que tener también es la capacidad de medir la resistencia del circuito que va a ser aplicado. Entonces, esta capacidad que tienen los equipos de terapia intensiva ya está trasladada a estos equipos más, digamos, más básicos, por llamarlos de alguna manera, que no es peyorativa, donde justamente si voy a utilizar modo presurizado, este sistema tiene que reconocer cuál es la resistencia que se va a generar a la génesis de esa presión, cuestión de que si le voy a programar 20 centímetros de IPAP al paciente, en la otra punta del circuito, con todas las interfaces intermedias, entiéndase, filtros, humidificador, HMF, etcétera, reciba exactamente los 20 centímetros programados, sin tener pérdida por rozamiento, etcétera. Y por el otro lado, si tienen capacidad de ajustar el volumen, lo mismo en ese caso debería reconocer la distensibilidad del sistema. Ahora, claro, estuvimos hablando que son pacientes extremadamente hipoxémicos, entonces en algunos casos estas máquinas tienen la capacidad híbrida de también poderle suministrar oxígeno para alcanzar niveles superiores al 21% ambiente, y donde también en muchos casos también tienen la capacidad de contar con células de oxígeno para poder establecer, bueno, cuánto es la FiO2 que le estamos entregando a este paciente, donde bien comentó justamente César, la PAFI, ese cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada, va a ser la variable de ajuste para entender cuál es la evolución clínica en el corto y largo plazo de este paciente con COVID.
Y en realidad, bueno, justamente todo, vean que el título de la charla tiene que ver exactamente con el título de este trabajo. Y por un lado, nada, este es un trabajo que está en prensa, que accidentalmente lo vi, que se presentó casi informalmente en la TV argentina, y digo, bueno, pero ¿cómo es esto? Cuando vi quién estaba atrás de este trabajo, cuando lo vi que era Ruth Usman, que es un reconocido anestesiólogo, con el cual tuve la suerte de compartir experiencias en el tema de la capnografía volumétrica ya años atrás, donde estaba Emiliano Goñat, reconocido kinesiólogo, el cual, bueno, pasó por nuestros niveles de formación y el cual es un orgullo que esté justamente presente en este trabajo, ya me mostró otro nivel de seriedad. Y la casualidad del tema es que justamente ellos explican exactamente lo que estamos todos nosotros tres como presentadores el día de hoy estamos contando. ¿Qué pasa cuando se nos acaban las camas? ¿Qué pasa cuando se nos acaban los respiradores? Y el tema es justamente lo que se hizo, es un trabajo de banco, donde se utilizó un excelente simulador como es el Lingmar ASL 5000, donde aparte en este caso se le tuvo la capacidad de colocar, digamos, una inyección de CO2 para establecer un volumen de CO2, digamos, generado por este paciente teórico, y donde se plantearon tres opciones para utilizar, en este caso, este dispositivo que estamos viendo en la foto, que tiene capacidad de entrega hasta 40 centímetros de agua de presión inspiratoria, 20 de PIP, 60 de frecuencia respiratoria, flujo máximo 175 litros por minuto, manteniendo la presión a 40 centímetros, y un flujo por encima de 200 si trabajamos con presión de 30 centímetros de agua. Entonces, un pequeño monstruo, como lo suelo definir, en el cual se le colocaron tres opciones. Por un lado, o el filtro HMF, en la opción número 1, como se ve en el diagrama. Este filtro HMF se le abrió la puertita colateral, como hacíamos muchos años atrás, cuando no teníamos puerto exhalatorio y teníamos que de alguna forma simular la liberación de CO2 a partir de un orificio, y hacíamos exactamente lo mismo, solo que le cortábamos la tapita para que nadie se viera tentado de cerrarlo. Y en esta forma aseguramos en cierta medida la filtración del gas exhalado, y ese orificio actúa como fuga o como puerto exhalatorio. La opción número 2, como se ve en la foto, es el mismo dispositivo en el cual se le colocó un circuito coaxial. No es el coaxial que conocemos normalmente en terapia intensiva, en este caso es un circuito de Bain modificado, que se usa habitualmente en el área de anestesiología, donde, bueno, aquí se le reemplaza una válvula, se le quita la bolsa de reinhalación, y en este caso, vean el diagrama que tenemos un circuito externo, una porción externa, que es la que va conectada vamos a decir, a la porción inspiratoria, y una porción interna que tiene una salida proximal a la máquina o distal al paciente, que actuaba justamente como sistema de puerto exhalatorio. En este sistema era interesante porque permitía la capacidad de que los gases exhalados y la dispersión quedaran un poco más lejos del terapeuta que estuviera tratando al paciente. Y una opción número 3, que corresponde otra vez al mismo respirador, con el tubo endotraqueal en el otro extremo, donde se le colocaba un sistema Duckbill, que ni más ni menos que la válvula de PIP, como tenemos en cualquier AMBU, que viene con su válvula incorporada, y que habitualmente utilizamos en la terapia intensiva. En este caso, obviamente, se le retira la bolsa y se conectaba al sistema como si fuera específicamente un sistema de non-rebreathing, no reinhalación, como se utilizaba a inicios de la VNA presión positiva año 95. Y la particularidad entonces que aquí vamos a tener una presión positiva inspiratoria que va al tubo endotraqueal y una presión positiva expiratoria que no genera flujo constante en el sistema como tenemos habitualmente. Ahora, lo interesante de estas opciones es que cuando colocaron en una simulación en este paciente teórico con una compliance disminuida, como vemos, de 30 ml por centímetros de agua, una resistencia a la vía elevada, es decir, 18 centímetros de agua litro segundo, un tiempo expiratorio de 1 segundo, una presión de control como modo ventilatorio, una frecuencia respiratoria de 18 y un volumen de CO2, una producción, en comillas, de 170 mililitros minuto. Lo interesante es que cuando vamos a analizar los tres casos, fíjense la particularidad de la onda de flujo,
fíjense la particularidad de la onda de presión y también la particularidad de la CO2, ¿no? De la CO2 exhalada o end-tidal. En todos los casos, el sistema se comportó apropiadamente, manteniendo la presión. Fíjense que la EPAP está en el orden de los 12 centímetros, la presión de soporte, o la IPAP en este caso, está en el orden de los 27 centímetros, y podemos ver que en la opción 1 y la opción 2, la curva de end-tidal se comporta exactamente igual, no hay signos de reinhalación, fíjense que la línea de referencia llega a 0, y en la opción número 3, en realidad lo que estamos viendo es que como que el nivel de end-tidal está un poco menor, pero cuando analizamos un poquito qué pasa con la opción número 3, con la válvula de PIP, fíjense que aquí precisa de un ajuste un poco más complejo. ¿Qué pasa? Fíjense que en el primer gráfico van a ver tanto la señal de flujo a la izquierda como la señal de presión, van a ver un efecto rebote. Ese efecto vibratorio de rebote, o ese flutter que se observa, corresponde justamente a la vibración de la válvula expiratoria, de esa PIP, que en este caso estaba sin PIP, está abierta, pero que genera vibración a un nivel de EPAP del sistema, del propio dispositivo, de 14 centímetros de agua, en la primera fase. En la segunda, nuevamente, la válvula de PIP está con PIP 0, pero genera el mismo rebote que genera a nivel de EPAP de 10 o 13. Sin embargo, cuando la válvula de PIP se coloca al mismo nivel, a los tantos centímetros de agua, equivalentes a la EPAP con que está programado el dispositivo, en ese caso, fíjese cómo se corrige la señal, tanto de flujo cuanto la de presión. Detalle, si ustedes observan, el nivel de presión inspiratoria aumenta en forma significativa, es decir, la presión negativa generada por el sistema, en este caso por el paciente, para abrir el respirador y recibir la presión positiva, en este caso obviamente genera un aumento en el trabajo respiratorio. Entonces, yo creo que lo interesante de esto es que lo que quiso mostrar este trabajo de campo, que me pareció magnífico, es, bueno, con pequeños cambios podemos que este equipo se transforme, bajo determinadas circunstancias, en un equipo de soporte, al menos en la fase inicial o cuando no contamos con material apropiado. Y esto tiene que ver, con respiradores disponibles. Fíjense entonces que, en realidad, cuando nosotros vemos el trabajo publicado en JAMA del grupo italiano de Lombardía, fíjense que en realidad, cuando analizamos cuál es entre el percentil 25-75, cuánto fue la FiO2 solicitada y el nivel de PIP, es totalmente correspondiente a lo que podríamos utilizar en un dispositivo de estas características. Nuevamente, insisto y subrayo, no es para el uso del día a día, es simplemente bajo circunstancias en las cuales no contamos con más equipamientos disponibles. Y fíjense que en realidad cuando tenemos un equipo que tiene la capacidad de conectar el oxígeno, como en este caso que fue el equipo testeado en la rama posterior, el equipo en este caso trabaja hasta 30 litros por minuto, hay otros equipos que reciben hasta 15. Si nosotros observamos y entendemos que estaríamos ventilando invasivamente a un paciente, ejemplo, de 70 kilos de peso teórico ideal, y si le colocamos 5 mililitros por kilo de peso teórico ideal, estaremos más o menos alcanzando un volumen corriente de 350 mililitros a una frecuencia de 18 por minuto, estamos en el orden de los 6 litros minutos, que es lo que estoy remarcando. Entonces, en ese caso, y entendiendo sobre la población estudiada en Lombardía, podríamos alcanzar con niveles de oxígeno hasta, diría, de 15 litros como máximo, podríamos alcanzar los niveles de FiO2 que estamos precisando para manejar una oxigenación apropiada en este paciente. Fíjense que en este caso, la medición de este normograma considera la situación de un paciente adulto con alta resistencia, 20 centímetros de agua litro segundo, y una compliance muy baja, de 20 mililitros por centímetros de agua. Por el otro lado, entiéndase que esto fue medido, o este normograma está adaptado a un sistema de ventilación no invasiva. O sea que siempre al margen de la fuga del puerto exhalatorio hay que agregarle la fuga no intencional. En el caso del tubo endotraqueal, esa fuga no intencional no existiría. Por lo tanto, con menor nivel de oxígeno alcanzaríamos niveles de FiO2 mayor. En el mismo trabajo de Gerardo Tussmann y de Villano Goniat, ellos refieren que con 5 litros de oxígeno alcanzaban niveles de FiO2 de un 90%. No obstante, como comentó el doctor Maquilón, es importante entender que necesito saber cuánto es la FiO2. De tal manera que
estos equipos, en algunos casos, cuentan con la capacidad de anexar una célula de oxígeno y el mismo display, en la misma pantalla del dispositivo, consigo ver cuánto es la fracción inspirada de alguna manera, o bien para calcular el índice ROX, o bien para establecer el PAFI de ese paciente, o aquella fórmula o aquel indicador clínico que se ha utilizado en cada servicio. Entonces, como cierta forma de resumen, por favor, y esto lo coloco con un semáforo en colorado, esto es simplemente una alternativa de uso invasivo cuando tenemos de situación de carencia de equipos específicos para tratamiento de este caso. Se recomienda obviamente extrema cautela y en manos de profesionales especializados. ¿Ok? El sistema tiene que tener un sistema de monitorización apropiado, con las alarmas específicas, y lo recomendable en estos casos es utilizar modo de presión de control, ¿sí? Y probablemente si el paciente está en una fase más favorable de la evolución y ya permite con un disparo espontáneo, podría pasar a una modalidad de soporte con backup de tiempo. Entonces, la configuración en concreto sería más o menos la siguiente. Tenemos el dispositivo con la entrada posterior de oxígeno suplementario, el filtro EPA o el filtro antibacteriano, el circuito, el filtro HMF, que es totalmente obligatorio, como bien comentó Roberto, a los fines de proteger al operador de salud para evitar la dispersión de los gases exhalados en el puerto exhalatorio conforme se ve en la CO2 expirada. Y un detalle no menor es que debemos adicionar una válvula antiasfixia. ¿Por qué? Porque en este caso estamos con un paciente con un tubo endotraqueal. Cualquier desconexión accidental que hubiera del circuito proximal a la máquina, el paciente, mismo que en muchos casos va a estar sedado, pero si tuviera la capacidad de una ventilación espontánea, tiene la capacidad de respirar espontáneamente a través de esta válvula antiasfixia hasta que la alarma del sistema indique la desconexión y uno pueda reconectar el dispositivo al generador de flujo. Entonces, esta válvula antiasfixia, que no se comenta habitualmente, debería ser una condición sine qua non si estamos pensando en algún momento utilizar alguno de estos dispositivos. Entonces, para ir cerrando, como ya fue nombrado, realmente cuando tenemos pacientes con unas características como se ven clínicas, desde el punto de vista respiratorio y cardiorrespiratorio, como se ve a la izquierda, frecuencia respiratoria elevada, aumento del trabajo respiratorio, caída de la saturación, aumento de la frecuencia que requiere de cuidados críticos. La secuencia ya fue descrita por mis amigos previamente. Alto flujo, oxigenoterapia, ya que pasa habitualmente al alto flujo, o BNI, esta BNI con un delta de soporte bajo, o bien un sistema de CPAP específicamente. Intentar obviamente la posición prona, que ya está bien descrito en la literatura, y nuevamente, si de alguna forma estas condiciones no mejoran y estamos de alguna forma con carencia de equipos específicos de terapia intensiva, caso que el paciente no evolucione y precise de ventilación invasiva urgente, podemos pensar obviamente en aplicar algunos de estos dispositivos, como hemos citado anteriormente, nuevamente bajo condiciones de máxima seguridad y donde de alguna forma entendemos que podemos por lo menos utilizarlo como puente para evitar males mayores en este paciente. Y bueno, un poco toda esta historia que hoy estamos hablando aquí, donde tenemos tanto recaudo y demás, simplemente le quiero mostrar una foto de lo que hacíamos en el María Ferrer, año 1996. Es lo mismo que estoy hablando ahora. Teníamos nuestro equipo de BNI, que como teníamos ventiladores puramente volumétricos, no eran presurizados, en aquel momento empezaba justamente el auge de la presión de soporte, y no teníamos máquinas con presión de soporte, teníamos pacientes, el grueso de nuestros pacientes eran obstructivos crónicos, hacíamos estas tareas de bricolaje, donde aplicamos justamente a través de un tubo endotraqueal estos dispositivos que estaban muy lejanos, tecnológicamente hablando, a lo que podemos contar hoy en día. Entonces, en realidad, nuevamente agradecerles por su tiempo y bueno, abierto obviamente a la discusión y espero que, bueno, que haya sido de interés de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Creo que ahora el doctor Guillermo puede conducir las preguntas. Si quieren hacer verbalmente o quieren escribir en Q&A. Bueno, miren, acá estaba esperando ver las preguntas en preguntas y respuestas, pero hasta ahora no tenemos ninguna. Así que vamos a hacer algunas
las voy a hacer verbalmente. Gerardo, que es espectacular esa diapositiva, me emocionaste hasta... Como hacíamos en las viejas épocas. Era ventilar con equipos duros y el winning iba directamente con esos equipos muy lejanos. Muy bueno. Roberto, te quería hacer una pregunta específica, por ahí saliendo un poco de la ventilación y con el alto flujo en los pacientes COVID o no COVID de pediatría que están con bronquiolitis o van a empezar la época de bronquiolitis. ¿Se habló algo? ¿Se llegó a establecer alguna determinación para la Sociedad de Pediatría Chilena? En el sentido de que se va a utilizar, no se va a utilizar. Exacto. No, todavía, o sea, todavía no se ha discutido, pero sí se está utilizando, no por consenso, se está utilizando en la clínica el alto flujo en pediatría ya, yo creo que hace 1 o 2 años sin problema. Ok. Con bastante buenos resultados en la falla hipoxémica, ¿eh? En la etapa inicial anda bastante bien. Sí, sí, viene la pregunta, lo mismo que ahora le quería hacer a César o a vos también, es, nosotros tenemos a alguien que siempre nos dice lo que tenemos que hacer. A veces son las sociedades, que son nosotros, los gobiernos, lo que sea, ¿no? Alguien dice, vos tenés que hacer esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo está la sociedad chilena en relación a eso? Porque acá en Argentina tenemos unas disposiciones muy dramáticas de algunas sociedades que casi te dicen que te prohíben hacer tal o cual cosa. Pero la gente de abajo, la gente que está trabajando, la que está en el frente de batalla, por supuesto, mucha gente no está haciendo caso. Otros sí, y espera, y está viendo morir a los pacientes, o en la intubación precoz, con la alta tasa de mortalidad que estamos teniendo nosotros acá, y con la alta tasa de lesión post-ARM en pacientes que posiblemente podrían haberse evitado. Entonces, mucha gente acá está como haciendo una, no sé si decir la palabra, desobediencia civil de esas recomendaciones tan estrictas de gente que, hasta donde podemos decir nosotros, sin experiencia, porque no hay experiencia en el mundo de COVID, recién la estamos haciendo. Así que un poco la pregunta también era para vos, que estás en el frente de batalla, y para César, ¿cómo estaban? No sé si es una pregunta correcta, pero bueno, me gustaría cerrarla. Si se cumple a rajatabla o tienen como prioridad el tratamiento de lo que uno sabe en relación al beneficio que le hace el paciente. Yo lo que puedo contarles es que como yo trabajo en el programa de ventilación, no trabajo en un hospital fijo, sino que vamos rotando por los distintos hospitales. La realidad es que todos los hospitales usan protocolos diferentes. Las guías y recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva se están utilizando, pero va a primar siempre el criterio local, ¿eh? Y la expertise de los equipos locales. No sé, César, en la clínica en Dávila, ¿cómo empezaron? ¿Fueron haciendo que las guías de las sociedades fueran cambiando por el impulso desde abajo, por la realidad que les afectaba? Mira, en realidad, como el nombre lo indica, son guías y recomendaciones. Siempre son útiles porque nos entregan un marco dentro del cual nos podemos mover y hay sugerencias muy importantes. Sin embargo, te pongo un ejemplo de los 529 pacientes que te comenté antes en la tabla de egresados de la Dávila en estos 2 meses, 12 eran menores de 18 años, prácticamente 8 eran niños recién nacidos con COVID positivo por contagio con las madres, que estuvieron 30 días en la clínica. 4 eran lactantes, 2 de ellos ingresaron por convulsiones febriles. En 4 de los niños se usó NAF y en 2 se usó BNI, no tuvimos ningún fallecido ahí. Y lo más importante, creo yo, es el tipo de protección que deben usar los profesionales cuando se exponen a ambientes donde hay pacientes en los cuales se generan micropartículas con virus. Así que, no, en general se usan, y tal es así que los pediatras tienen muchas NAF al punto que nos facilitaron 12 de las que ellos tienen para los adultos, pero ellos cuando las tienen que usar no tienen ningún inconveniente en hacerlo dentro del marco de las protecciones generales que tienen que usar los profesionales o el personal que trabaja con los pacientes. Bien, muy bien. Gerardo, una preguntita que es en relación, creo, lo mencionaste, pero quiero remarcarlo. El tema es la turbina, cuando la ponemos a funcionar al máximo, por ahí se necesitan presiones muy altas, la idea es no usar presiones altas, obvio.
pero más o menos vos hablaste de durabilidad. Por ahí hay un paciente que tengo que esperarlo, porque ya nos pasó, tengo que esperarlo con un Stellar monorama, con una configuración, nosotros estamos con la configuración 1, que está... ahí lo vi a Gerardo Tussmann dentro de la audiencia, así que por ahí después... Sí, a colación, justamente Gerardo me puso ahí excelente Gerardo, solo decirte que ya terminamos un estudio clínico con estos equipos en pacientes intubados con éxito. El equipo funciona igual que ventilador de intensivo. Así que, bueno, más a colación. Bueno, la pregunta es, el tema de cuántos bancan, decimos acá, no sé cómo es otra la traducción, cuánto resisten estos equipos en un uso intensivo, ponele unos 25 de IPAP, 14 de IPAP. Y la otra pregunta, que también va a ser para Gerardo Tussmann, en caso de tener equipos con turbinas de menor potencia, si están pensando en juntar las turbinas para generar mayor flujo. Eso en relación a si tuvieran que usar helmets o alguna de esas cuestiones. Mira, en realidad de los equipos que estamos hablando, a ver, mismo hay un comentario también de mi querido Víctor Manuel Enríquez, un colega de México, que pregunta, bueno, justamente dice, equipos más antiguos deberíamos tener precauciones distintas. Claro, hay equipos y equipos, por eso pongo el hecho de que tienen que ser máquinas donde nosotros, de alguna forma, dentro de las especificaciones técnicas, sepamos que son equipos que superan de alguna manera los 150 litros en su presión máxima. ¿Ok? Sí. En su presión, o sea, que puedan sostener la presión hasta un flujo de 150 litros para empezar a hablar. De ahí para arriba. ¿Ok? Entonces, claro, si tenemos equipos más pequeños, no van a aguantarlo. Por eso tenemos que decir equipos justamente en los cuales que en lo posible sean equipamientos que trabajan a 40 centímetros de presión. ¿Por qué? Bien. Porque justamente van a tener una turbina capaz de superar esos 150 litros que estoy colocando como punto de corte. Entonces, de esa manera me aseguran que la durabilidad es 24/7/365. O sea, realmente no hay ningún inconveniente al respecto. Son máquinas que están desarrolladas, nada, en el caso de ese equipo que estamos citando, nada, el servicio es a los 5 años, o sea, el recambio de la turbina es 5 años de uso continuo. ¿Okay? Son equipos que están, o sea, que trabajan realmente a niveles de exigencia realmente muy alta y que funcionan excelentemente bien. Claro, por eso digo, hay otros equipos más antiguos, donde, bueno, obviamente si nosotros le ponemos un flujómetro y vemos que, bueno, y lo ponemos a la presión máxima y vemos que no va a llegar, no llega a este nivel, lamentablemente no genera ningún beneficio en ese punto. Piense que estos pacientes, por más que estén sedados, en algún momento son de drive totalmente aumentado, si en algún momento comienzan a solicitar y comienzan a disparar el equipo, bueno, necesitan que la máquina responda, al margen de todo. Bien, y otra preguntita, a diferencia del Astral en relación al Stellar, nosotros el defecto que tenemos es que, como trabajamos mucho con el FluxMed, siempre medimos proximal, entonces podemos ir calculando todo, pero con respecto al Stellar y el reconocimiento de resistencia, esos flujos iniciales que hacen, ¿algún comentario? Sí, por eso dije, a ver, es importante conforme las normas ISO, y por eso estoy tratando de colocar, bueno, digamos, ¿podemos hacerlo con cualquiera? No. Tiene que ser en máquinas que cumplan con ciertos criterios de alguna forma que esté justificado por las normas de seguridad. Entonces, la norma ISO me habla justamente que el equipo tiene que ser seguro en su capacidad de monitorizar la presión y el volumen que estoy entregando, entendiendo que yo lo estoy midiendo proximalmente. Como recuerdan en la foto, el sensor de presión y el de flujo están en la máquina, no están afuera, no están proximal al paciente. Por lo tanto, yo lo que tengo que asegurar es que esos 20 centímetros que sé, o 10, o la presión que haya programado, que están saliendo desde el orificio donde conecto el circuito de la máquina, hasta que le llega al paciente, es la misma presión. Porque si no, puedo tener caídas de entre 3 y 4 centímetros, dependiendo del tipo de circuito que utilicemos, de la longitud del circuito, de la resistencia generada por el filtro EPA, de la resistencia generada por el HMF. Entonces, esos 4 o 5 centímetros pueden, o esos 3 o 4 centímetros pueden tener incidencia fundamentalmente en el volumen. Entonces, son pautas técnicas que si bien decimos, bueno, podemos usarlo con cierto margen de seguridad,
no en el día a día, pero sí ante las circunstancias que habíamos hablado, tiene que cumplir con ciertos criterios. ¿Ok? Bien, perfecto. Si bien el número todavía es pequeño de pacientes que están siendo de altas, una pregunta sería también para Roberto por el tema de pediatría y el seguimiento domiciliario, y para César por la linda experiencia que están teniendo en la clínica, es si los pacientes que están saliendo post asistencia respiratoria ventilatoria mecánica invasiva, si están teniendo alguna complicación o están viendo que están con mayores necesidades de soporte ventilatorio en domicilio. El N es chico, pero... Está mudo, Roberto. Te comento mientras Roberto se conecta. Dale. Es importante recordar que esta es una enfermedad de pacientes, es una enfermedad monofalla con falla respiratoria aguda. No hay un reporte que diga que los pacientes asmáticos con EPOC tienen una mayor tasa o probabilidad de hacer esta enfermedad. Es prácticamente similar al de la población general, depende de su grado de exposición. Ahora, el paciente cuando se ventila, pasado un periodo de tiempo, y si es que no tiene complicaciones asociadas, va a salir y a estabilizarse. Y en general hay un pequeño grupo que requiere traqueostomizarse. Si yo tuviera que mencionar cuál es la estrategia que usamos, es básicamente un poco distinta en el sentido de que hay un paciente que conectado a no invasiva en UTI, acordémonos que tenemos médico quirúrgico, que es la sala básica, UTI, que es la sala donde se puede hacer hasta no invasiva, NAF, y tener una línea arterial, y UCI es donde están los ventiladores pesados y todo el equipamiento. Si yo tengo un número importante de pacientes en una UCI, voy a tener probablemente una foto día a día en la mañana de por lo menos un 10% de pacientes estables, que les faltan algunos días. Probablemente yo creo que preferiría sacar esos pacientes a un área donde pudieran ventilarse con un equipo no invasivo, transformado en invasivo, que me va a generar los flujos necesarios para mantenerlo en una condición clínica estable, que su proceso de salida o de weaning está muy cercano, y tomar ese equipo pesado para usar el paciente con distrés grave, en el cual yo necesito medir, ¿verdad? Compliance, presión de distensión, presión plató, evaluar el PIB, evaluar la curva inspiratoria y expiratoria, ver los puntos de inflexión. Es decir, podría también ser una buena opción en el cual yo tengo un equipo no invasivo que transformado en invasivo me garantiza que ese paciente pueda salir pronto y usar en el distrés agudo grave al paciente en un equipo pesado. Ahora, una vez que el paciente se estabiliza, y independiente que logre extubarse y salir, ya sea que requiera NAF para la salida o solamente una máscara con recirculación, va a andar bien. Ahora, el paciente que queda traqueostomizado, en general, logra irse al hospital sin la traqueostomía, o sea, puede irse a la clínica sin la traqueostomía. No es lo habitual que tengamos pacientes que deben irse a domicilio con traqueostomía, a no ser que sea un paciente que previamente era usuario de ello, no sé, un paciente ELA o un paciente con alguna traqueomalacia que requiera mantenerse con, o que ya estaba antes con una traqueostomía. Guillermo, si me permitís, le quería preguntar justamente en función de la tomografía que presentaste, César. Sí, sí. Estamos viendo justamente, digamos, bueno, toda esa secuela fibrótica que queda en estos pacientes. ¿Ustedes vieron cuál fue la tasa de alguna forma? Yo no sé si pudieron después medirle DLCO, en fin, no sé, obviamente no es la mejor situación para hacerlo inmediato, pero habría que dar unos meses para que la cosa se estabilice, pero ¿pudieron ver alguna tasa de alguna forma que son pacientes que requieren de oxigenoterapia domiciliaria o que requieren algún soporte ventilatorio domiciliario? ¿Tienen alguna estadística en ese respecto? No, en eso estamos trabajando. Están haciendo los radiólogos un score para poder describir adecuadamente los pacientes, que a buena hora en la clínica todos tienen escáner de ingreso, algunos de ellos cuando se complican en la UCI tienen unos segundos, y luego tienen su radiografía de control o un escáner al alta. Sí, hay pacientes que tienen que irse a hoteles sanitarios porque no se pueden ir a la casa porque viven con otras personas, hay un solo baño, y se tienen que ir con oxígeno. Todavía no hemos tabulado cuántos de esos pacientes van a requerir oxígeno por cuánto tiempo, no lo tenemos tabulado. No recuerdo hasta ahora de los egresos que hemos tenido, esos 529,
que haya pacientes que hayan requerido irse con BNI, con no invasiva, por máscara o por tráqueo. No tengo, por lo menos de los que revisamos hasta ahora, no hemos tenido esa información. Al parecer, los pacientes que quedan con daño pueden quedar oxígeno dependiente. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos porque es muy pronto. Imagínate que esto partió a fines de marzo y llevamos abril, mayo, junio, o sea, 2 meses y tanto. Entonces va a ser bueno saber qué pasa, porque como tenemos todos los datos de los pacientes, poder evaluarlos una vez que además los laboratorios se abren, porque el laboratorio de la clínica, por ejemplo, está cerrado desde fines de marzo, entonces es muy difícil evaluar. Así que tenemos que hacernos eco de lo que digan los trabajos que ya están un poco más adelante que nosotros, Correcto. que ya han tenido oportunidad de evaluar qué correlación existe entre el daño que hay en el escáner versus el estado funcional, o sea, cuánto se deteriora la LCO, cuánto se deteriora las alteraciones de relación ventilación-perfusión, eso no lo tenemos aún. Excelente, muchas gracias. Bueno, muy bien, completando un poquito, acá en Argentina hay por ahora un tema medio complicado, se están ventilando muchos pacientes están con corticoides y con relajantes musculares, creo que vamos a tener una cifra parecida a lo que tuvieron en Francia, con una mortalidad elevada de acuerdo al grupo etario, el uso de asistencia respiratoria mecánica invasiva, y posiblemente, como ahí estaban comentando, la necesidad de soporte ventilatorio prolongado a los pacientes que vayan saliendo de terapia. Con respecto a pediatría, ¿me puedes decir algo, Roberto? Si ya van viendo pacientes que salieron. La verdad es que en pediatría hay pocos pacientes que se hayan complicado en forma grave, como les mostraba al principio. De lo que les puedo contar de nosotros del programa de ventilación, los que han requerido internación en unidad de cuidado intensivo son 3 pacientes que, más que nada por precaución, dada la patología de base, que es muy compleja, fueron internados, pero ninguno estuvo más allá de los 15 días en la unidad de cuidado intensivo y luego fueron egresados al domicilio. Ninguno no se complicó. Tenemos en caso de 2 pacientes que fallecieron, uno que tenía en el país, acá, en pediatría, uno tenía una patología base que tenía compromiso inmunológico importante y el otro era un paciente con un cáncer. Bastante similares los dos, entonces son esos los que han fallecido, no tenemos otro reporte. Bien. Una preguntita muy técnica, que es otra vez Víctor Barón Enríquez, que es nuestro gran preguntador. Gracias, Víctor. Es un tema de el cuidado, sobre todo la limpieza especial de las turbinas, de los equipos de BNI, o algún comentario sobre el cuidado de los equipos entre pacientes y pacientes. Bueno, gracias por la pregunta, Víctor. Mira, en realidad, en la medida que se utilicen los filtros de la forma apropiada, digamos, que se recambien en tiempo y forma, conforme las indicaciones del fabricante, en términos generales, no precisamos llegar al caso del cambio del case, como en el caso del ventilador que estaba mostrando. ¿No? El Stellar hasta fue diseñado con esa característica, que se pueda recambiar todo el sistema del block, del motor y de la turbina, justamente con la conexión, ustedes vieron que era solo una pieza de fundición de aluminio, que todo eso se pueda cambiar en bloque para estas situaciones. Claro, es una cosa inviable en términos de costo, pero fue pensado en ese sentido. Ahora, en la medida que se ha utilizado con los filtros EPA y que, digamos, se mantenga, digamos, con los debidos cuidados de higiene básica, y la limpieza exterior, obviamente con las soluciones de peróxido, etc., no hay ningún inconveniente. Son los mismos cuidados que se utiliza para un respirador de terapia intensiva, que también se cambiaría entre paciente y paciente. Otra pregunta de Verónica Lauría. Es una pregunta interesante, la hacemos. Lo único que cambio de lo que va a hacer Verónica es que nosotros usamos otro término. Pero bueno, la pregunta que hace Verónica es, si están usando ventilación no invasiva, ella pone como alto fracaso en la extubación o como ventilación como rescate. La pregunta es, la que yo hago cambiada, es si usan ventilación no invasiva como una forma de mantener el soporte ventilatorio post-extubación. Es decir, programar la ventilación no invasiva en la extubación. O, como te preguntan acá, si yo le extubo y le pongo un método no adecuado, como puede ser una máscara reservorio, y el paciente sigue con demanda, si están usando ventilación no invasiva en el Winnie.
Eso creo que es para César. Sí, César. Sí, hola. Miren, en general, ustedes conocen muy bien en el Winning, lo primero que uno hace siempre en las mañanas en los pacientes que van mejor es reducir la sedación a la mitad. Si ves que el paciente logra responder a algunas estimulaciones, lo pasas rápidamente a CPAP, presión de soporte en el ventilador, y vas viendo que el paciente responde sin inconvenientes, sus gases van mejores, su placa no tiene derrame, no tiene un foco nuevo. Ese paciente debería ser capaz de extubarse y salir solamente a una máscara multiven sin ningún inconveniente. Ahora, probablemente si tú tienes un paciente que tiene una patología agregada, tiene algún trastorno de caja, es un megaobeso, es un EPOC, es probable que ese paciente, independiente que ya esté despierto y que tenga las condiciones necesarias para extubarse, a veces te vas a ver en la necesidad o de apoyarlo con una invasiva o de apoyarlo con naricera alto flujo y de esa manera evaluar cómo responde. Creo que esas serían las medidas que uno debería tomar en general, pero el paciente previamente sano, habitualmente, cuando ya cumple con los criterios necesarios de término de Winning, se extuba y debe andar bien con una máscara multiven y nada más. Perfecto, respuesta, me encantó esa respuesta, comparto totalmente. Guillermo, algo que quería comentar, porque les quería contar algunas, si bien es cierto, tenemos en pediatría que los niños se comportan con pocos síntomas, lo importante para nosotros el manejo en las casas, el uso de los filtros, es porque se complica bastante la familia, porque mucho puede ser que el niño no tenga ningún síntoma, pero tenemos el caso de un paciente que la abuela materna falleció, el abuelo está conectado a ventilación invasiva y la mamá también. El papá está cuidando al niño. Entonces, el uso de todas estas medidas que disminuyen la carga viral del ambiente donde está el niño son fundamentales. No solo por el paciente, los profesionales, sino que por la gente que está más cercana al paciente. Exacto. Sí, gracias. Una de las recomendaciones, viene el invierno, pero es abrir las ventanas y abrigar a la gente. Es otra de las cosas que estamos haciendo. Sí. El tema que vos decías es punto crítico, que no parecía que nunca fuera a ser crítico, son los filtros antivirales, antibacterianos. Eso hay que pensarlo, hay que empezar a pensar en el mes que viene o en la semana que viene y en juntar y juntar. Y un poco con respecto a la pregunta anterior que respondió César, hasta ahora no hay muchas estadísticas en Argentina, pero hay una terapia intensiva de Capital Federal que se planificó la extubación, como decía César, era una paciente obesa, y se había discutido si la extubaban porque ya tenía una muy buena PAFI, buena mecánica, poco soporte, pero cuando le sacan, si lo extuban y le colocan algo que no es adecuado, como podría ser una máscara reservorio, la paciente iba a fracasar. La paciente se colocó ventilación no invasiva, máscara codo azul, con todos los filtros como estuvieron indicando, y la paciente ahora ya está de alta, y posiblemente dadora de plasma, ahora que está toda esta locura de donar plasma para los anticuerpos. Pero bueno, el tema es, como Roberto muy bien dijo, él dijo, no pensado o inimaginado. Nosotros hablamos de, es una locura no hacer eso, no ventilar, como sabemos ventilar y como aprendimos a ventilar. Ahora tenemos otra pregunta. No, de las turbinas, de los filtros. ¿Algunas preguntas del panel? De Gerardo, Roberto, ¿quieren César? Hay algunas preguntas en el chat, Guillem. En el chat no vi. Sí, acabo de ver. Chat, okay. Acá Sebas pidió para colocar. Acá hay una pregunta de Víctor que dice, ¿qué resultados tienen los pacientes con COVID si se le inicia ventilación no invasiva y si se agravan ventilación invasiva? ¿Existe alguna diferencia? Son datos que estuvo mostrando César, ¿se nos puede refrescar, por favor? Sí, mira, tenemos datos, por ejemplo, para recordarles un poco el cuadro que les mostré en la presentación de los 529 pacientes. El 10% de esos 529 pacientes usaron ventilación mecánica no invasiva, unos en forma de NAF más no invasiva, que fueron 14, ventilación invasiva sola, que fueron 21, y ventilación invasiva más ventilación invasiva, que fueron 17. Las mortalidades fluctúan entre 21.4 y 35.3. 21.4,
perdón, sí, 21.4 para los que tuvieron CENAF y no invasiva, 28,5 para los que tuvieron BNI sola y 35 para los que tuvieron BNI más ventilación mecánica invasiva. Pero tienen que recordar que nosotros tenemos a la fecha, en este día hay 33 pacientes no invasiva en la clínica de Ávila, 33 pacientes, y hay 20 en CENAF, y hay 70 en ventilación mecánica invasiva. Los pacientes se mueven en una rutina que se hace 2 veces al día, para ver quiénes pueden salir, quiénes van a subir, etc. Hay pacientes a los cuales se coloca como techo la no invasiva. Ese detalle lo tenemos que después evaluar en nuestro trabajo, ya que usamos el QALY como elemento para decir, este es el techo o se progresa. El QALY es una evaluación que permite determinar, según la sobrevida esperada en cada país. Por ejemplo, en Chile es 82 para las mujeres, 77 para los hombres, y el QALY parte con 80,7. A ese 80,7 le respetas tu edad, y a ese resultado que te da 20 o 30 puntos se multiplica por 1, que significa 30 años de calidad 1 de sobrevida. Pero si eres hipertenso, al 1 se le resta 0,1, si eres hipertenso y diabético 0,2, si eres hipertenso, diabético, insuficiente renal crónico sin diálisis 0,3, si estás semipostrado 0,2 y así. Y aquel paciente que tiene un QALY menor a 15 tiene un techo, que es no invasiva. O máscara alto flujo, o si tiene un QALY de 2, de 4, o QALYs negativos. Tenemos pacientes de 85 años en que el QALY sale negativo. Ese paciente, el techo es médico quirúrgico. Es la única manera en que tú puedas optimizar los recursos que tienes en un centro, para poder ofrecerle a todos los que tienen los mejores QALY las mejores posibilidades o alternativas de salir adelante. Por ello, es muy importante que consideremos las mortalidades en el cuadro, dependiendo de que nos falta aquí colocar los QALY y las PAFIs de ingreso. Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos un 10% de nuestros egresados hasta el 3 de junio ventilados no invasivamente es un tremendo aporte, lo contrario hubiéramos tenido más muertos, sin tener la opción de poder soportarlos hasta llegar. Ahora, en relación al uso no invasiva, es probable que 30 minutos no sea un tiempo excesivamente corto. Probablemente ese paciente que a los 30 minutos fracasa no invasiva es porque desde antes de conectar la no invasiva ya tenía criterios de intubarse. Claro. Y creo que la no invasiva es un proceso en el cual tú tomas al paciente, lo conectas, lo hidratas, le mejoras varios parámetros, empiezas a titular las presiones, lo logras adaptar, tienes que sedarlo un poco y vas evaluando cómo responde, si está igual como antes de conectarlo, si mejoró parcialmente, y eso a veces requiere un periodo mucho mayor de tiempo. Y es mejor que se haga, obviamente, la no invasiva en la UTI, donde están habitualmente entrenados para el manejo de esos pacientes. Implementar terapias como no invasiva en áreas de personas que no han visto antes ello es solo echar a perder el sistema. Tú metes a tu paciente en invasiva, lo observas, lo evalúas, y tienes que darte un lapso de tiempo de algunas horas para evaluar, incluso a veces algunos días, porque acuérdate que el deterioro es de un periodo de 72 horas, el paciente se derrumba, y tú tienes que ver si ese derrumbe es catastrófico, no puedes esperar darle un invasivo nada, tienes que intubarlo. Pero si ese derrumbe es paulatino y ves que el paciente te da tiempo a implementar medidas, vas a tener tiempo para evaluar respuesta. Eso les quería comentar. Claro, acá hay una pregunta de Roxana Quintanilla que es un poco como para redondear un poco. Es decir, como es una patología que es, como muy bien vos marcabas, insuficiencia respiratoria es la patología primordial. No es que uno tiene que elegir alto flujo o ventilación invasiva, eso es lo que vos venías diciendo, o por lo menos yo lo vengo entendiendo así. Es una progresión de tratamientos que vas haciendo. Fuera del área de terapia, la ventilación no invasiva, como vos decís, sería nuestro techo. En algunos pacientes, que se establece previamente. Claro. Exacto. Pero, digamos, que una vez que el paciente está con un CPAP con 14 centímetros de agua, una FiO2 mayor de 5, vos ahí ya estás derivando al paciente a terapia o los números que uno prefiera tener. En caso de que estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda, no hipercápnica, ¿no?
En ese caso, si terapia intensiva te dice no tengo cama, no tenés posibilidad de derivación, en el protocolo que nosotros estamos sugiriendo, ahí empezaríamos recién con ventilación no invasiva. No sé si hay alguna diferencia con lo que están haciendo ustedes ahora. Lo nuestro es una propuesta y lo de ustedes es un hecho, esa es la diferencia. Sí, para nosotros es un hecho, o sea, tenemos la fortuna de contar con un pool importante de equipos no invasivos y una cantidad importante de nariceras de alto flujo. Es probable que el paciente que ya lleve más de 12 o 24 horas en no invasiva, tú tienes que cuidarle la boca, evitarle las costras, porque independiente que le coloques un filtro, un HME para ahorrar vapor de agua y mantener la humedad, sí puedes hacer el puente a NAF para poder hacerle algunos procedimientos de cuidados de la vía oral por un periodo corto y luego regresarlo. Eso es muy útil para el paciente y además le da al paciente un poco de ímpetu y deseo de seguir adelante. Acuérdate que los pacientes pueden estar en no invasiva, no lo hemos tabulado todavía los tiempos promedios, espero a futuro podérselos entregar, pero nuestra impresión es que en promedio los pacientes que están en invasiva están entre 48 a 72 horas, las primeras 24 casi en forma continua, y luego va haciendo en forma intermitente, sales a NAF, sales a máscara con reservorio, te permite hacer ciertas cosas, cuidarle la boca, la cara, etcétera, y luego volver a no invasiva en la noche, hasta que tú vas viendo que el paciente ya logra estar en la mañana con máscara con reservorio, al 100%, sin que se deteriore la frecuencia respiratoria, sin que se ponga taquicárdico, y es habitualmente un paciente que está despierto y colaborador. Ocasionalmente hay que tranquilizar a los pacientes o sedarlos en forma suave para que se adapten a la no invasiva. Son pacientes que estaban trabajando antes de hospitalizarse. Gracias. Claudia, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, ya estamos bien adelantados con el tiempo. Me gustaría simplemente comentar, yo voy a compartir mi pantalla aquí, porque lo que estamos haciendo nosotros es cargar todas las informaciones de nuestras tecnologías, o sea, todos los equipos, incluso las informaciones para uso durante el COVID. Ustedes pueden obtener todas esas informaciones en nuestro aplicativo, que es sin costo. Pueden bajar a través del App Store o de Google Play. Y también comentar que todos los webinarios que ResMed hizo hasta ahora con relación a COVID y también de entrenamientos específicos de nuestros equipos están en nuestra página de YouTube. Y ya pido permisión aquí para que de los speakers que se estén de acuerdo podamos también subir esta presentación en nuestro canal para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de estar con nosotros hoy.